Hola, hola, bienvenidos una vez más al podcast A la Verga el Español. Bueno, como ya saben, este pequeño espacio está hecho para los estudiantes que quieren practicar un poquito su español y sobre todo que quieren enfocarse en la parte comunicativa ya a un nivel un poco más avanzado. Así que por eso también es mi ritmo un poco acelerado. En este podcast vale recordar que la temática es muy variada, se habla de todo un poco y no solamente a temas relacionados a la cultura latina, sino en general. Continuando el tema sobre cómo se encuentra en la actualidad el sistema educativo y las condiciones laborales de profesores en América Latina, hoy estaré entrevistando a una colega en Brasil. Ella nos va a estar hablando un poco desde su perspectiva, tanto en las instituciones públicas como privadas, de lo que está pasando y, bueno, algunas consecuencias pospandémicas, ¿no? Antes de eso, es importante señalar que en São Paulo algunas niñas no regresaron a la escuela después de la pandemia porque comenzaron a realizar trabajos domésticos y algunos adolescentes varones pasaron a trabajar en delivery de comidas rápidas. Bueno, esto también se presentó no solamente en São Paulo, sino en todos los países de América Latina, ya que hay un problema grande de abandono, sobre todo en la secundaria. A pesar de que el 90% de los niños de la región concluye la primaria y comienza la educación secundaria, solo el 59% completa la secundaria superior, según los datos del Banco de Desarrollo de América Latina para el 2018. Bueno, en muchos de los estudios que se han hecho sobre el abandono escolar, se le pregunta a los estudiantes por qué no permanecieron en la escuela y ellos mencionan dos factores muy determinantes. El primero, relacionado por supuesto a lo socioeconómico, que es muy costoso ir a la escuela y no solo por lo que paga, sino por el costo de la oportunidad. Los jóvenes ya necesitan o quieren tener un ingreso. Pero bueno, muchos de los jóvenes también menciona que no les interesa por aburrimiento, no les interesa la escuela porque no está acorde con su vida y sus proyectos del futuro. Y con el tema de la pandemia y pospandemia, las dificultades de conectarse a internet que tuvieron millones de estudiantes en la región, empezó a haber una desvinculación y una pérdida de interés y también un reconocimiento de las realidades de que las personas que tienen acceso a la internet en América Latina es una minoría. Bueno, ellos ya empiezan a vincularse a partir del tema de la pandemia al mercado laboral, a responsabilizarse en el hogar. Esto hace más improbable que vuelvan a la escuela. Y una de las cosas que más preocupa es la incertidumbre sobre el futuro de los estudiantes y la imposibilidad de llegar a ellos. Bueno, en América Latina, la pandemia de coronavirus provocó el cierre temporal de miles de colegios, afectando aproximadamente a 160 millones de estudiantes, según algunas estimaciones que hizo la UNESCO. La conectividad debería ser un derecho humano, por supuesto, pero mientras eso no ocurra, la región estará expuesta a enfrentar una catástrofe generacional en educación que no hemos visto y se verá en las próximas décadas. Y de hecho el Banco Interamericano de Desarrollo calcula que cerca del 20% de población latinoamericana no tiene acceso adecuado a internet móvil. Y si no están conectados, la posibilidad de que las familias con hijos sigan las clases es bastante baja. Entonces son varios efectos que ha provocado la pandemia a nivel educacional y ya luego a partir de ahí, ¿qué es lo que trae como consecuencia? Hay un vacío de los recursos, de los materiales, de los contenidos que tuvieron que haber estudiado los chicos durante la pandemia y que no fue así. Obviamente que el efecto más evidente del cierre de las escuelas fue la interrupción del aprendizaje, aunque por supuesto que fue un problema en todos los niveles educativos. Quienes más lo sufrieron fueron los pequeños que estaban
recién iniciando el ciclo escolar y aquellos a punto también de egresar. Los más pequeños porque si no adquieres las destrezas básicas como leer y escribir o sumar y restar, se van a enfrentar a un déficit esencial para avanzar hacia los cursos superiores, que por cierto ahora estamos viendo las consecuencias de eso. Bueno, y los más grandes porque se hacen más difíciles sus perspectivas de ingreso a la educación superior o al mundo laboral. Pero bueno, de esto y un poco más va a estarnos hablando un poco mi colega Yaine, creo que se pronuncia así, perdón, pero es difícil, Almeida. Y también un poco de cuáles son sus proyecciones hacia el futuro relacionados, por supuesto, a la educación. Espero lo disfruten. Bueno, hoy tengo a Jaine, bueno, Jaine es profesora en Brasil, de primaria, no, secundaria, ¿no, Jaine? De los dos, Ay, de los dos, ok. Bueno, de la primaria y secundaria. ok, ok, ¿tienes la misma carga o tienes más carga en uno que en otro? La misma carga, pero ahora en Brasil hay la cuestión del español, que se queda, no se queda, se queda, no se queda. Entonces, la secundaria se quedó como que solo una hora cada y la primaria tiene un poco más. Entonces, Ya, pero yo creo que vas a volver el año que claro. viene porque los diputados ya están trabajando para Sí, esto. sí. Por este tema de las nuevas políticas que hay. No, entiendo Sí. perfectamente. Bueno, ya la cuestión es que lo que veníamos hablando, me contés un poco sobre qué está pasando ahora o los retos que tienes que afrontar como profesora a partir de la pandemia, ¿no? Porque las consecuencias, tenemos consecuencias como a corto plazo, pero tenemos las consecuencias que son a largo plazo y que realmente no sabemos hasta qué punto va a llegar. Y bueno, ¿qué son las cosas que tendrían que hacer los profesores para remediar esta situación con respecto a los aprendizajes y también a las evaluaciones? Así que bueno, contame un poquito. Bueno, hay una distinción, porque yo soy profe de pública y privada. Para los chicos de la privada se quedó como que normal, porque nosotros teníamos durante la pandemia, los alumnos tenían la internet, todo, entonces las clases se empezaron en línea normal. La pública no, porque los chicos no tienen dinero, los chicos no tienen internet, no tienen celular, entonces las cosas fue muy difícil para nosotros, los profes y para los chicos. Entonces, durante la pandemia, los chicos tenían clase por el WhatsApp, los chicos que tenían internet. Claro, Entonces nosotros enviábamos audio, este tipo de cosas, y los chicos que no tenían internet, nosotros hacíamos como que un libro, ¿sí? Pequeño, un cuaderno. Ellos iban a la escuela, sacaban el cuaderno y llevaban a casa solitos. Entonces eso se quedó como que 2 años. Nosotros volvimos al final de 2021, más o menos, que se volvió. claro, a finales, pero bien finales, al menos acá era ya bien final, porque aparte de eso coincidió con que ya venían las vacaciones de verano. Al menos acá se volvió en el 2021, finales, a mediados del 2021. Sí, pero 2022 fue el año que todo volvió. Claro, La pública y la privada. La privada se volvió en 2021 porque nosotros hacíamos, los chicos venían, tenía más espacio, entonces es más fácil para tener las clases. La pública no, porque no tenía espacio, no tenía clases, era una cosa más complicada. Y nosotros volvimos el año pasado. Y lo que pasó fue que los chicos, porque yo doy clase para chicos en la pública que tienen como 11 12 hasta 13 años, entonces son ok, pequeños. Y los chicos de la pública hasta ahora, no, algunos no saben escribir, no saben leer, no saben sacar el contenido de la pizarra y poner en su cuaderno. claro, Y el básico del portugués y matemática también no sabes. Sí, claro, hay una dificultad muy grande de los chicos. Hay chicos que sabes porque tienen sus padres que ayudaron en el proceso,
pero hay chicos que no, porque el padre tampoco sabe leer, entonces como que vas a ayudar a su chico. Y los chicos, por ejemplo, de 11 años, eran los chicos que estaban en la alfabetización, estaban aprendiendo a leer, a escribir, y veo la pandemia. Entonces, ¿cómo que él vas a aprender a leer por audio Claro. de WhatsApp? No tiene No, no, forma. no. No, imposible. Necesitan otro tipo de estrategias. Bueno, y yo me imagino que eso también está, o sea, influye demasiado el nivel económico de los padres, ¿no? Porque Sí, es como, el nivel económico repercute en muchas cosas. Primero, lo que te forma como educador, qué acceso, como, perdón, como educado, qué acceso tienes a la educación, pero además de eso también tiene que ver con las horas laborales de cada padre. Entre menos dinero, más horas tenés que trabajar. Entonces sí. no puedes cumplir esos vacíos allí también en casa, ¿no? Con respecto a la educación de los hijos. Por ejemplo, ahora nosotros estamos de vacaciones de la escuela pública, que fue una cosa que también, que no sé por qué, pero las vacaciones de la pública se quedó al contrario, al revés de la privada. Las vacaciones acá en Brasil es diciembre, enero y empieza las clases en febrero. Ok. Pero la pública terminó enero. Ok. Vamos a volver en marzo. Entonces, por ejemplo, ahora en mi escuela, porque como doy clase en las dos, en mi escuela los chicos van al cole mismo de vacaciones para el almuerzo, para el desayuno, porque la escuela se queda abierta durante la semana Ah, para que ellos puedan comer. Si quieren, mira. si ellos quieren, la escuela está abierta, ellos pueden de lunes a viernes ir a la escuela y tener el desayuno y tener el almuerzo. Entonces los chicos que son de la escuela pueden ir y comer. Y esto es buenísimo porque hay chicos que en realidad tienen mucha dificultad. Sí, Claro. de los padres. Y esto, por ejemplo, cuando nosotros volvimos el año pasado, el chico, profe, perdón, profe, ¿sabes qué? Que yo no sé español porque tampoco sé portugués, porque ¿cómo que voy a aprender una lengua extranjera? Vas a Claro. aprender tranquilo. Entonces esas cositas así que duelen, ¿no? En el corazón. A mí, cuando a Sí. veces hablaron, por ejemplo, lo que tuve miedo en la pandemia, un chico ha hablado de hambre, porque nosotros no teníamos casi nada, ¿no? Y hay chicos que en realidad no han estudiado. No sé cómo se funciona en los demás estados de Brasil, pero acá en el norte nosotros tuvimos mucha dificultad con esto, con los chicos que no saben leer, no sabe a veces escribir su nombre, y Claro. tiene como que 11 años. Igual yo siempre he escuchado que el norte del país siempre ha tenido más dificultades económicas, Sí, ¿no? Así y yo que soy de Acre, entonces es pequeño, es un estado muy pequeño. sí, creo que Entonces, también hay como mucho desprecio en relación al norte, los del sur, o al menos esa es mi percepción, no sé, quizás estoy equivocada. Pero bueno, Jai, ¿qué te iba a decir yo? Bueno, ¿y qué retos tienes que afrontar vos ahora frente a esto? Por ejemplo, estas situaciones donde los chicos no saben escribir o tienen dificultades para leer, para la comprensión básica de un texto. ¿Qué haces en estas circunstancias? imagínate, yo soy profe de español, que para él ya es una cosa muy complicada porque es una lengua que no es la suya y no sabe tampoco la suya, que es el portugués. Entonces, todos los profes ahora casi que damos clase de portugués también, para ayudar el proceso. Entonces, nosotros, por ejemplo, yo hablo del abecedario en español, pero también hablo del abecedario en portugués. En las clases nosotros ponemos cartel del abecedario para cuando están diciendo, mira, esta es la letra que tiene que escribir en tu cuaderno. Entonces, estas cositas. Los profes de matemática tenían que hacer como que volver, ¿no? El contenido que tenía que estudiar de la clase y el contenido que el año pasado tenía que tener estudiado. Entonces nosotros Claro, siempre vamos al volver. Nosotros teníamos, ¿cómo que puedo decir? Nosotros teníamos, antes de la pandemia, teníamos un contenido que tenía como esto, todo al año, una lista, ¿no? Todo para hacer. Y este año, el año pasado, no. Nosotros teníamos la libertad de, bueno, esto no, porque los chicos van a tener más dificultad, esto se saca, esto se pone. Entonces,
vamos a ir mezclando los contenidos. Hay contenido, por ejemplo, que no he estudiado porque sabía que había una gran dificultad para ellos. Claro, Entonces vamos en el básico, ¿sí? Esto es la A, que es la misma cosa que en portugués, que es la misma cosa que en español, y vamos ahí a escribir. Una cosa también que he mirado, y esto ha pasado tanto en la privada como en la pública. Yo creo que para los chicos se quedan en sus casas. Por ejemplo, los chicos se fueron a sus casas con 12 años, ¿no? Y van a volver con 14 años claro, para las clases. Entonces, es como si tiene el tamaño de un tico, es grande como un chico de 14 años, pero la cabeza de un chico de 12 años. claro, Entonces, las bromas de chicos, como tú tienes casi 15, ¿cómo que no me voy a hacer esto? Cositas de chicos de 11 años sí hacen porque pasaron todo el tiempo en sus casas. Entonces, esto se pasó en las dos, tanto en la pública como en la privada. Los chicos como que tienen 14, 15 años, pero la cabeza como si fuera de 10, 11, 12 años. Esto se pasó en los dos. En la privada nosotros no tenemos estas dificultades. Los chicos saben leer, saben de todo. No, esta dificultad no existe. En la privada esta no existe de ninguna forma. Los chicos tuvieron su curso normal, pero en la pública sí. En la pública esto se tiene una gran dificultad porque los chicos no sabía, por ejemplo, se comportar en una clase, ¿eh? Porque ellos en la pandemia estaban con 8 años y eran pequeños y es otra claro. forma de llevar, y llega al sexto año y tiene portugués, ciencias, religión, que acá en Brasil nosotros tenemos clase de religión, perdón, inglés, español, todo esto de una vez. Es como tantos profes. Yo tenía solo un profe, ahora tengo Claro, como 10 profes. Entonces estas cosas también se pasó con ellos. Pero al claro. final, yo creo que al final nosotros no estaba bueno, bueno, pero mejor un Era un poco poquito. mejor. Es muy Sí. interesante porque en otros países, en Europa, por ejemplo, lo cotidiano, lo normal es que los chicos que van a la escuela privada es porque no pueden ingresar a la escuela pública. Y en América Latina, creo que en general, por no decir todos, las En, personas Bra- en Brasil, ¿ibas a en decir? Brasil, sí. No, no, en Brasil la No, privada tiene dinero. y claro, por eso, no es un tema de que no pudo ingresar al sistema público, sino que es una manera de tener una mejor educación. Entonces eso me parece a mí muy gracioso porque es otro mundo, es otra realidad como le intentan explicar los extranjeros de que acá los que van a los privados están mejores educados o que los padres tienen dinero, es como, ¿qué? Pero bueno, y esto que sí también es muy interesante porque viste que hace poco salió una noticia de la reescritura de algunos libros de literatura para eliminar como palabras ofensivas y todo aquello. Y se abrió todo un debate sobre que sí, que no, que a los niños hay que enseñarle esto, que a los niños hay que enseñarlo aquello. Y al final es como que la mayoría de los chicos en el sistema público en América Latina, que es la mayoría, porque si bien hay instituciones privadas, siguen siendo menores en cantidad, la Sí, sí. realidad, la realidad de ellos es otra. ¿Tú crees que a los chicos en la escuela pública les interesa si se escribe con E o con O, si van a eliminar gordo y ahora se tiene que decir de esta forma? La realidad de ellos es otra, ¿no? Lo que decís vos, ir a la escuela a comer, que también pasaba en Venezuela, pasa en Colombia. Acá en Argentina las escuelas se cierran en esa época, pero muchos padres envían a sus hijos a la escuela porque tienen un plato de comida en la escuela. Y entonces se discuten a veces estos temas tan fuera de la realidad cuando el mundo es otro, ¿no? En el contexto real el mundo es otro que va más allá del lenguaje y bueno, responde a las crisis que estamos viviendo como región. No, porque Pero acá en mi estado hay una cosa que me gusta, que hace los políticos, que es los chicos de la escuela pública tienen el desayuno, tienen la merenda
tiene el almuerzo y la merienda una vez más. Entonces, si te Mira, vienes por la mañana, te puedes desayunar, te puedes merendar y después almorzar y te vas a tu casa. Y de la tarde almuerza y merendar. Esa es claro. y es una cosa que para toda la escuela pública tiene. Pero yo creo que en mi estado, no sé los otros, esto yo no sé. Claro, claro, claro. No, está bien, está bien. En Venezuela era así, pero ya después cuando comenzó el tema de la crisis, no sé cómo, en qué se convirtió eso, en qué terminó. Pero eran buenas comidas. Y cuando yo estaba pequeña también, pero yo no comía, mamá no me dejaba comer. Yo estudié hasta sexto grado en la primaria y yo no me dejaba comer porque decía que yo tenía mi comida en la casa y que esa comida era para los que realmente no tenían comida. Y entonces yo nunca comí, una sola vez creo que comí en el comedor porque había una actividad, pero yo ya tenía, o sea, desde que yo estaba pequeña ya esta realidad existía, no es algo como, en los últimos años, no. Históricamente, muchas familias que llevan a sus hijos a la escuela es porque no tienen nada que ofrecerles en sus casas. Entonces, eso es una ayuda. No sé cómo es Sí. ahora con todo el decaimiento que ocurre allá, pero sí sé. Y ya, cuéntame, ¿qué pensás hacia el futuro? ¿Crees qué pensás a corto y mediano plazo? Como, ¿hay alguna solución? ¿Crees que podría llegar a haber un nivel? ¿La situación se va a agravar? ¿O estás como muy expectante? ¿Estás positiva, negativa? Así, yo creo en la institución pública, porque yo soy una hija de la Claro. institución pública, ¿sí? He estudiado durante toda mi vida, porque tampoco tenía dinero, y acá para una escuela privada es muy costosa. Ay, por Dios, ¿cómo es costosa? Sí, 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 me sorprenden los precios. Yo he escuchado y yo no sé, es muy absurdo. Es muy, muy absurdo. Es muy costosa, pero la calidad está bien, buenísima, ¿sí? Es una Entiendo, te cobra, entiendo. pero tiene una buena calidad. Y yo creo que no sé, yo espero en realidad que se vas a mejorar, ¿sí? Pero la cuestión de la educación, de la pública, hay unas cosas también que, por ejemplo, no tiene libros a veces, Mm, ¿sí? No tiene libro de español. Yo soy profe de español. ¿Cómo que doy clase? Yo saco de mi casa los libros, llevo para los chicos y vamos, esto, escribe en la pizarra. Escribo mucho en la pizarra porque no tengo libro, no tengo apostila, no tengo hojas para claro, datos. Entonces, claro. es más difícil para los profes de idiomas acá en Brasil, de la pública es más difícil porque nosotros no tenemos libros, no tenemos diccionario, no tenemos internet. Yo, por ejemplo, tengo como que 10 clases. Cada clase tiene como que 40 chicos. Un montón, claro. Que es más o menos el promedio, entre 36 y 45. Me parece que es el promedio de los chicos en la escuela. En América en general, porque en Estados Unidos también suele ser así. Em, pero claro, y es muy fuerte eso, ¿no? Porque quizás cuando uno está comenzando a ser profesor, quiere ayudar un montón y quiere hacer un montón de cosas, pero también estás muy limitado porque no puedes utilizar Sí, tu sí, dinero para solventar estos temas, ¿no? sí. Por ejemplo, saca todo de mi dinero para dar a ellos, pero cuando yo Sí, estoy en la claro. clase, pienso una cosa que es, yo me fui una vez la chica que estaba ahí. Entonces yo intento de la manera que puedo hacer con que ellos comprendan. Yo tengo muchos chicos también que son venezolanos que trabajan y que los chicos estudian en el cole. Entonces cuando miro a ellos, así, ay, tú eres profe de español, entonces vamos a hacer unas clases y yo llevo las canciones, estos tipos de cosas, pero no sé si la parte de la lectura, yo creo que el incentivo de la lectura es una buena idea para los chicos, así con que ellos lean para que nosotros tenemos un poquito más de nivel, porque hay una distancia muy grande en la institución pública y privada. Los chicos, por ejemplo, a veces no les gusta leer o porque no saben, la gran mayoría no sabe leer. Claro. Y tiene un reto muy grande de los profes, porque nosotros tenemos que, esto se pone la acentuación, esto te pone la coma y no sé qué, porque no sabes cómo escribir.
para este claro. año, cuando nosotros vamos a empezar a trabajar en abril, que empieza el año lectivo de 2023, yo creo que vas a estar un poquito mejor, pero los chicos que llegaron en la pandemia y ellos estaban en el sexto grado o en el quinto grado, yo creo que para ellos van a quedar un poco más difícil, porque pasaron como que 3 años en casa y ahora Claro, van para la enseñanza media y así con sí. mucha dificultad. Ah, Estos chicos yo creo que vas a tener mucho más dificultad do que el chico que vas a llegar este año para el sexto grado, porque el año pasado sí tuve la alfabetización con sus profes y vas a llegar sabiendo leer el portugués y matemática, que es el básico, ¿sí? claro, el cambio entre primaria y secundaria es como lo que más cuesta, ¿no? Igual Sí, lo mismo con los últimos años del secundario, los que estaban en noveno o en cuarto año y vino pandemia, entonces también es eso, ¿no? Los que estaban por escalar hasta la universidad. Es complejo. Yo creo que yo no soy yo soy muy negativa con respecto al sistema educativo. Le tengo fe al sistema público siempre, porque yo también vengo de allí, a la universidad, en la primaria, pero siento que cada vez está más abandonado, o sea, en vez de ir hacia un sí, avance, hay un abandono y por eso está creciendo otra vez este tema de los chicos que están más, no saben leer y escribir, que tienen deficiencias que hemos descubierto con el tema de la pandemia, que es una minoría los que tienen acceso a Internet, a pesar de sí. que siempre dicen, no, en Argentina, por ejemplo, el 90% tiene acceso a Internet, es como mentira. Lo mismo en Venezuela, lo mismo en cada país de América Latina. Se ha vendido el Internet como wow, y en realidad no todo el mundo tiene acceso a Internet. Para mí, por ejemplo, fue una sorpresa la pandemia, porque bueno, estaba pandemia, vamos a hacer clase por el WhatsApp. Dale, perfecto. Pero de mi clase de 50 chicos tenía como 10 Ujú. Eso es o la realidad. 8. Yo siempre discutí ese tema, siempre, siempre discutí ese tema. Eso es mentira. Eso es mentira que la gente tiene, todo el mundo tiene acceso a Internet, mentira. Y lo de la pandemia lo confirma. Sí, yo creía que todo tenía, porque No, no. como que la internet y tal. ¿Y cómo llegó? Solo 10 de 50 60 solo 10 y a veces 8. Sí. Y, por ejemplo, que tenía wifi solo de 2 y los otros tenía que ir para casa del vecino, para su tía, porque no No, no. tenía. Todo un drama. Todo un Sí, drama, todo un drama. Entonces también nos pone a pensar un poco eso, ¿no? Que no quiere decir que porque vos tengas o vos puedas, el de al lado puede o tiene. Eso también es sí. otra realidad. Ahí Em, a veces el chico tiene el celular, pero no tiene internet, solo tiene por la conectividad. ejemplo, Solo. es un tema, es un tema. Habría que esperar qué pasa en el futuro, pero yo la verdad no tengo mucha fe en el futuro, sobre todo por las estadísticas que hay, ¿no? Em, Por pero ejemplo, bueno. acá en Brasil, el año pasado, cuando nosotros tuvimos ENEI, ENEI es la forma para que el chico vaya a la universidad, ¿sí? Mm. Hace un examen y tal, y te vas, tiene como que, tiene plazas y todo, y te vas a disputar con los chicos de institución pública y privada. Medicina siempre los chicos de la privada en primer lugar, Sí, ¿sí? Derecho, esta cosa, ingeniería. Y el año pasado fue el año que tuve el menor índice de chicos de institución pública que hicieron la inscripción. O sea, los chicos de la institución pública llegaron a los 17 años, se acabó la escuela, pero no se fue hacia el examen, no claro. hicieron el examen. Sí, hay una cantidad muy grande en todo el Brasil que no se hiciera el examen. ¿Y por qué no? Que a veces no sabe leer. Los temas que están allá en el examen son temas que, por ejemplo, no ha visto o si ha visto en la pandemia y se quedó todo muy difícil. Superficialmente, claro, claro, claro. Bueno, acá funciona muy diferente el tema de medicina en Argentina, pero es muy fuerte porque también hay un problema de los chicos que tienen que hacer el CDC, que es el examen para entrar a la Universidad de Buenos Aires, no, examen no, un curso para entrar a la Universidad de Buenos Aires, y luego están los
las pruebas de ingreso en otras universidades y hay un déficit muy grande. E incluso logran pasar este examen de aprobación, pero después en los primeros semestres se dan cuenta que los conocimientos son, o sea, cero. O, o la mayoría de los estudiantes aplazan la materia porque les faltan un montón de conocimientos que tuvieron que haber adquirido durante la secundaria. Sí, Sobre todo porque son los primeros semestres, que no es introducción a la carrera todavía. ¿Ya? Entonces ahí es algo que está afectando a todos los niveles, no solamente sí. en primaria o secundaria, sino bueno, en tercera instancia, la universidad, aquellos que puedan tener acceso a la universidad. Yo he Eh, leído que una vez de un especialista que nosotros teníamos que como que para arreglar todo de la pandemia llevaría como que 12 años. yo creo que más. Eso O sería, 12 eso es muy años. optimista, esto es muy, muy optimista, porque hay chicos, más de 1 millón de chicos en la Argentina, después de la pandemia no volvieron a reintegrarse en el sistema educativo. ¿Y qué haces con eso? Acá también hay chicos que, por ejemplo, se fueron, pero descubrió que la pandemia te pudiera trabajar y entre el trabajo y la educación en el COE me voy a trabajar porque tengo La el dinero. necesidad es así. Y se Entonces, fue. por eso te estoy diciendo que la realidad siento que es mucho, golpea más, ¿eh? Es más fuerte, es más difícil, es más ruda. Pero Sí, bueno. Nada, ya. Bueno, me encantó hablar con vos sobre todo esto. Creo que lamentablemente en América Latina las realidades son bastante parecidas todas. Nada, creo que sí, sí. nadie está exento. Y a veces tenemos una realidad muy distorsionada por lo que vemos en las capitales. Pero las capitales son la minoría del país. Así que bueno, ya hay un placer tenerte. Creo que no es nuestra primera vez que hablamos, es la primera vez que hablamos. No, Sí, 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 claro, sí. porque antes no lo hicimos, pero bueno, encantadísima, sobre todo sabiendo que vos sos profesora y que bueno, es una manera también de estar mucho más cerca de las realidades que viven los chicos en tu escuela, en tu ambiente, en tu entorno. Así que bueno, ya un placer tenerte acá y nada, gracias por la charla. Gracias. Bueno.